Muy bien. Tengo en mi cuadernito el mensaje de hoy. Hice mis deberes porque no quiero ser como ese que se hacía el sabio y dijo: cuando Pablo estaba en la cárcel con su esposa Silas, cantaban himno a Dios. Muchos creen que Silas era mujer y era el profeta Silas. ¿Sabían eso o ustedes pensaban que era la mujer? No habrán pensado ustedes que Pablo y Silas era Pablo y la esposa Silas, ¿no? Porque Silas es de la novela. Muy bien. El nombre de este mensaje es un llamado a la acción. ¿Cuántos están listos para la acción? ¿Cuántos están listos para hacer lo correcto? Como Estados Unidos, que hizo lo correcto. Fue llamado a la acción. Ya no se podía soportar más. Y mandó un par de avioncitos y hizo todo lo que Israel no hizo en 8 días, Estados Unidos hizo en 3 minutos. Lo que es tener poder. La iglesia también tiene el mismo poder y no hace nada. El Señor me hablaba el otro día del evangelio nuclear, del evangelio atómico. Porque cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, esa palabra es la palabra que se usa para dinamita. En ese tiempo era lo más poderoso que se conocía, la dinamita. Podía hacer volar montañas. Hay algo más poderoso que la dinamita. Y tiene que ver con el uranio, tiene que ver con la bomba nuclear, que puede acabar con el mundo con solo apretar un botón. Y nosotros tenemos un evangelio que es más poderoso que eso. Y sin embargo, cuando tenemos un gran poder y no se lo usa, es igual a no tener nada. Nosotros recibimos ese poder, ese dunamis de Dios. Y Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer, que se esperaba que haga. Es lo más normal. Destruir lo que posiblemente pueda ser la destrucción de cientos y millones de vidas en la mente de un enfermo como el líder de Irán. Persona retorcida, persona que destroza a sus propios ciudadanos, millonarios ellos, todo el país, 90 millones de pobres, solamente los petroleros y los que trabajan en las armas son millonarios y todo el pueblo se muere de hambre. Es lo menos que podía hacer. Que dé gracias a Dios que no estaba él por ahí, porque también le hubieran mandado una bomba sobre la cabeza y hubieran hecho lo correcto. Porque así es la guerra. Esa es la ley de la guerra y Dios es un Dios de guerra. Por eso él mandaba destruir a todo el enemigo y no dejar a nadie vivo, ni las vacas, ni los caballos, ni los potrillos, ni nada. Maten todo. ¿Por qué? Porque eso se multiplica. Eso es un germen. Entonces, está bien. Quiere decir que Estados Unidos fue llamado a la acción y Estados Unidos respondió. E hizo lo que tenía que hacer. Algunos estarán a favor, otros en contra, no importa, hizo lo que tenía que hacer. Militarmente, diplomáticamente, proféticamente hizo lo que tenía que hacer. Estados Unidos tiene tanto poder que puede apretar un botón y, como me dijo el Espíritu Santo, donde está Irán quedaría un gran hueco negro. Con solo dar una orden, Trump. Donde está Irán podría quedar un gran agujero negro, a donde alguna vez hubo un país llamado Irán, para que vea el poder que tiene Estados Unidos. Dios usó a Estados Unidos para defender a su pueblo. Así como muchas veces usó a muchos enemigos para preservar la vida del remanente. Porque Nabucodonosor fue siervo de Dios. Preservó el remanente. ¿Sabían ustedes? La Biblia dice: Nabucodonosor, mi siervo. Ciro, mi pastor, le llamó a Ciro. Y Ciro fue el que conquistó Babilonia, que justamente eran persas, de donde vienen los iraníes. Y Dios lo usó. ¿Para qué? Para devolverlos a su tierra. Entonces Dios es tan poderoso que Él usa a los Estados Unidos. Y lo usó como arma, como martillo, como arma de guerra para destruir a Irán. La guerra seguirá un tiempo más y todo terminará en algún arreglo, pero esto no es el fin, esto es principio de dolores. Nosotros no prestemos tanta atención en los noticieros y no nos asustemos ni nos alarmemos, porque tenemos esa tendencia a estar ahí. Solamente nos informemos, porque la señal de los tiempos no está en el mundo, está en la iglesia. La apostasía, la falsa religión, la falsa cristiandad, esa es la señal de la venida de Cristo.
porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y después vendrá el hombre de pecado, el anticristo. Miremos la iglesia, dentro de la iglesia está la señal, la higuera, miremos la higuera era Israel, ahora es la iglesia. Iglesias floridas, hermosas, sin fruto. Esas son las señales de que el Hijo del Hombre viene en camino. Amén. Tranquilo. Ustedes están en un ministerio profético, tranquilo. Cuando yo les diga prepárense y empiecen a cavar, caben. Por ahora no caben nada. Caben, pongan plantita, nada más. Pero hoy es un llamado a la acción. Yo anoté esta palabra que a ustedes se les va a quedar acá. Digan conmigo, procurar. Esta palabra, procurar. Procurar significa cuidar. Significa administrar con diligencia nuestra vida espiritual. Eso se llama procurar. Es un llamado a la acción. Significa buscar. Significa esforzarse por alcanzar algo. Perseverar. Dedicarse. Es un llamado a la acción. En ninguna parte dice esperar, sentarse, cruzar de brazos, ver qué hace el profeta, ver qué pasa en el mundo. Todo es cuidar, administrar, ser diligente, perseverante, buscador, esforzado para alcanzar algo. La Biblia usa mucho esa palabra procurar en el Nuevo Testamento. En el Antiguo siempre era procuró la muerte de, pero es otra cosa. En el Nuevo Testamento es un llamado a la acción. Yo quiero que vamos a este capítulo y a este versículo de Segunda de Pedro. Capítulo 1 de Segunda de Pedro. Está antes de Juan. Ya saben que Pedro y Juan son así como Carlos y Juan, que están siempre juntos. Son apóstoles hermanos. Digan amén. Capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es un llamado a la acción. Yo les voy a decir una cosa para que ustedes entiendan y no sean religiosos. No se paga por la salvación. La salvación es gratis. Dios nos regaló la salvación, pero depende de nosotros cuidar la vida cristiana. La salvación es un regalo. Ahora, mantener la vida cristiana, el testimonio, el comportamiento, ser luz y sal, depende de nosotros. Entonces tenemos que procurar hacer firme esa vocación. La vocación es el llamado. Firme. Dios está firme y seguro que Él nos ha llamado. Ahora, para que nosotros podamos llegar al final y no caer, o sea, estar entre los escogidos, debemos esforzarnos procurando hacer bien las cosas para que seamos dignos del llamado que tenemos. La salvación es gratis. Mantener la vida cristiana no. Demanda esfuerzo. No puedo decir ya soy salvo, siempre salvo y me dedico a vivir la vida como quiero. Cuando me muera me voy al cielo. Muchos creen eso. Y aunque algunos dicen que no creen eso, viven como si fuese que creen eso. Porque yo no los veo cambiar. Yo sigo viendo hojas, pero no veo frutos. Entonces se han quedado con el llamado. Pero cuidado, los que entran al cielo no son los muchos, son los pocos. Y muchos son llamados, pocos escogidos. Los pocos escogidos son los pocos que entran. Los muchos llamados son los que quedan llamando a la puerta. La vida cristiana demanda procurar estar firme en la vocación en la que fuiste llamado. O sea, mantenernos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado. Ser obediente a los mandamientos de Cristo. Profesar la fe no solo de boca, sino con hechos. ¿Cuántos vieron la película Rescatando al Soldado Ryan? No, ustedes ven Hijito, ustedes ven Jurassic Park, ustedes siguen la saga de Iron Man. Ustedes... Después que le costó la vida a un batallón rescatarlo a Ryan. Un batallón murió por rescatarlo a Ryan. Porque había que devolverlo, habían muerto todos sus hermanos y la pobre mujer, la pobre madre se iba a quedar sin hijo. Ellos deciden ir a buscarlo a Ryan para que esa madre no termine
entristecida hasta la muerte porque todos sus hijos murieron en la guerra y el único que quedaba era Ryan. Y fueron a buscarlo a Ryan para traerlo de vuelta. Y en la ida a buscar empiezan a caer hombres porque están atravesando campos terribles de guerra. Y al final creo que queda uno del batallón que finalmente lo logra salvar a Ryan. Y cuando se está muriendo a la par de Ryan, porque ya estaba herido, le dice: soldado Ryan, mire todo lo que ha costado salvarlo. Viva de tal manera que usted honre lo que estos hombres han hecho por usted. Y la película empieza con Ryan viejito, ¿no es cierto?, preguntándole a su esposa si él ha vivido una vida buena y digna. Y la mujer le dice que sí, porque eso le quedó grabado en su corazón. Él tenía que vivir de tal manera que la muerte de todos esos soldados que lo fueron a salvar no haya sido en vano. Eso es lo que está diciendo Pedro. La salvación tuya y mía le costó la vida a Jesús, al Hijo de Dios. Se manchó, se ensució, cargó el pecado para salvarnos. Entonces vivamos de tal manera que le demos honra y honor a aquel que dio su vida por nosotros para rescatarnos. Todos somos Ryan acá. Eso es procurar. Entonces cada día yo tengo que procurar vivir una vida digna conforme al precio que se ha pagado por mí. Si se pagó mucho, yo tengo que vivir bien, honrando al que pagó por mí, al que me salvó. Porque no fue que dio dinero. Pedro dice: fuiste rescatado no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Y no vivir conforme a la voluntad de Dios es despreciar ese sacrificio. Es decir, no me importa lo que hiciste por mí. Voy a vivir como quiera y como se me dé la gana. Desprecio el Calvario. Entonces, procurar tiene que ver con eso. Con ese esfuerzo constante de agradar a Dios en todas las cosas. Sabiendo que yo estoy aquí porque alguien subió a la cruz en mi lugar. Entonces, esfuerzo consciente. Decir consciente. No decir, no, yo como el Espíritu, si el Espíritu no me transforma, yo no voy a ser transformado. Si el Espíritu no cambia mi carácter, no. Consciente. No estés esperando algo místico. No estés esperando un rayo de luz que caiga en tu cabeza y te cambie la forma de pensar podrida que tenemos a veces. Los malos pensamientos, no, eso, estoy esperando que el Espíritu me libere, que rompa Dios las cadenas. No, dice que tú tienes que esforzarte y procurar agradar a aquel que te llamó. Habla de un trabajo constante, consciente. ¿Vos sos consciente de tus errores? ¿Sos consciente de tus virtudes? Porque si no tenés virtud, no sos cristiano. Porque Pedro dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, ahí está la misma palabra, un sinónimo, diligencia, tiene que ver con procurar. Dice, procurando esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Después de la fe viene la virtud. ¿Tenés virtud? Si no tenés virtud, no tenés fe. Entonces, yo soy consciente de mis virtudes. Debo trabajar, procurar mejorarlas, pulirlas. Soy consciente de mis errores, debo ser diligente, procurar corregirlo. No le pidas a Dios que corrija tu mal carácter. Corrígelo. Si sabes que ser jetón está mal, no lo seas. Si sabes que ser malhumorado está mal y a Dios no le agrada, porque Jesús no era malhumorado, entonces corrígelo. No esperes que venga un ángel y te ponga la mano y te diga: a partir de hoy eres hiperhumor. Entonces ya no eres más el idiota, ahora eres hiperhumor. No, vos tenés que trabajar, pero para eso tenés que ser consciente. No le pidas: ay, pastor, ¿cómo puedo hacer para cambiar el carácter? No sé, no hay un negocio donde cambien carácter. Se trabaja. ¿Soy envidioso? ¿Soy consciente que soy envidioso? Primer paso, ser consciente. Entonces procuro cambiar y empezar a darle gracias a Dios cuando un hermano es bendecido en lugar de envidiarlo.
Empiezo a darle gracias a Dios cuando Dios está usando a mi hermano en el canto, en la danza, en la prédica, y digo, gloria a Dios, gloria. Señor, algún día yo también voy a poder ser como mi hermano, pero sigue usándolo a él. Señor, levántalo cada día. Cuando aprendas a dar gracias, cuando Dios usa a otro, el siguiente vas a ser vos. Pero hay muchos que son como yo, que cuando Dios los bautizaba con el Espíritu Santo a toda la barra, yo dejé la iglesia porque estaba enojado con Dios. Yo hice las reuniones de oración para que oremos por el bautismo del Espíritu Santo. Éramos 7. 6 recibieron. Yo no. Entonces me enojé. Y como niño caprichoso dije, no congrego más porque Dios no me ama. Pero en el fondo, ¿qué era? Envidia. Ah, yo sí, yo no. Yo soy que predico. Esta que barre la iglesia habla en lengua. Anda con la escoba hablando en lengua. Y yo ando predicando. Y lo único que me muerdo la lengua. Porque era envidioso. Entonces Dios trabajó conmigo. Y cuando yo me gocé, digo, gloria a Dios, entendí. Entonces Dios me bautizó y me dio el mejor de todos los bautismos. Cuando Dios te bautiza en sueños. ¿Por qué? Porque cuando vos estás en sueños, vos estás en la realidad. Y cuando vos despertás, estás soñando. ¿No dice la Biblia que Adán y Eva cuando pecaron sus ojos se abrieron? Entonces despertaron. Entonces cuando estaban con Dios estaban dormidos. Y desde ahí todos quedamos despiertos. Por eso, desde ese entonces, como la historia de la mentira y la verdad que se cambiaron la ropa, también nosotros decimos, esta es la realidad. No, la realidad es cuando estás dormido. Cuando vos estás dormido te encontrás con tu verdadero yo. Cuando te mueras, decimos, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué morir es ganancia? Porque cuando yo muero, despierto a la verdadera vida. Por eso dice que cuando nosotros nos vamos de acá, somos sacados del cuerpo, el cuerpo cae y entramos en otra realidad, a donde podemos movernos, volar. ¿No haces eso en sueño? En el cielo vamos a volar. ¿Vos crees que vamos a decir, tengo que ir a aquel lado del cielo? Uy, bueno, prepara la maleta. No, vas a ser así y ya estás allá. Como en el sueño. Que podés estar soñando que estás en Estados Unidos. ¿En qué momento te fuiste? Es que no hay espacio-tiempo en el sueño. Porque esa era la verdadera vida. Así era Adán. Así se movía. Era un cuerpo especial. Se le llamaría cuerpo astral el que tenía Adán. Cuando pecó, se volvió carne. Desde entonces todos nosotros creemos que estamos despiertos, pero ustedes y yo estamos dormidos. Cuando moramos, vamos a despertar. Pero hay un anticipo, que cuando vos dormís, despertás. Por 15, 20 minutos. Entonces a mí Dios me bautizó en el sueño, me bautizó en la realidad, y después desperté, y cuando desperté me traje eso de allá para acá y seguí hablando en lengua acá. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes que no hablan en lengua se soñaron hablando en lenguas? Entonces ya hablan en lengua. Si ya fueron bautizados de verdad. Entonces tienen que traer esas lenguas para acá. Se tiene que materializar. Se tiene que materializar. ¿Cuántos se soñaron predicando a multitud y entregando y orando por los enfermos? Entonces ya lo tenés al don de sanidad. ¿Qué está esperando? Si ya te lo dio en la realidad, ¿por qué no lo trae al mundo de los sueños? Cuando Adán pecó, sus ojos se abrieron, entonces estaban dormidos. Y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Cómo desnudos? Estaban vestidos con una luz, era gloria. Y todo eso se apagó con el pecado. Y desde entonces necesitamos esto. Desde entonces necesitamos los ojos para ver. Ellos podían sentir con los ojos. Ellos pueden hacer muchas cosas más con los sentidos que lo que hacemos nosotros. Todo esto ya está atrofiado. Por eso usamos anteojos. ¿Verdad, Rosita? En realidad, cuando dormimos, es un paseo por la verdadera vida. Entonces, si vos te soñás que estás orando por los enfermos, es que ya tenés ese don. Lo que pasa es que cuando te despertás, fue un sueño y ahí lo estás bloqueando. Entonces, yo soñé que hablaba en lenguas y cuando me desperté, recordé las lenguas que hablaba en el sueño, seguí hablando y ahí quedó el bautismo del Espíritu Santo. Y yo no sabía esto, porque tenía solamente un par de años de creyente. Y empecé a hablar lengua. Es traer las cosas del mundo real a este mundo ficticio.
Por eso dice que este mundo pasa, porque pasa. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios es espíritu. ¿Cómo hay que adorarlo? Tenemos que andar en Él. Tenemos que orar en Él. Entonces, nada de lo que hacemos acá sirve. Todo lo que hacemos en espíritu vale. Entonces, cuando vos estás en sueño, es cuando más cerca estás de Dios. Gloria a Dios. ¿Has escuchado voces en el sueño? Dios te puede hablar en el sueño. En el sueño poder ver ángeles. ¿Por qué? Porque si lo ves ahora te morís. Pero en el sueño no, porque tenés el mismo cuerpo que tienen ellos en el sueño. Porque Dios te lo presta un ratito, después te vuelve a vestir de esto. ¿Cuántos ciegos cuando sueñan ven? Oscar me decía, tuve un sueño y lo veía tal y lo veía a usted y lo veía a usted. Y digo, ¿te diste cuenta de lo que estás diciendo? En el sueño vos ves, sí. ¿Y por qué no ve ahora? Porque no cree. Porque apaña. Porque si en el sueño ve, quiere decir que el milagro ya está. Solo que él no lo materializa porque no cree. Si crees, verás. Todo lo que sueñas es porque eso Dios ya te lo ha entregado. Si ahora al despertar no lo usa, es tu problema. Bueno, pero yo en el sueño me veo volando. Y ahora intenta volar. Es como va a ir, échale paja. Échale paja que va al oro. Pero sí vas a volar. Ya cuando sueña la trompeta vas a ver cómo se cumple el sueño de que sí podés volar. Serán como las águilas, dice. Levantarán alas, correrán y no se cansarán. Hay una promesa de que nosotros vamos a volar. Y ya lo estamos viviendo porque en el sueño estamos viendo que vamos a volar. Ahora me preguntarás, pero ya estoy hablando de sueño, ese no es el mensaje. Bueno, ¿qué hago, Señor? ¿Lo sigo? Lo sigo. ¿Qué pasa cuando yo en el sueño sueño cosas horribles? Entonces hay cabos sueltos. Tienes cabos sueltos. Porque en ese mundo, en ese ambiente no hay espacio-tiempo. Entonces no existe cosa como esto fue el pasado, esto es presente. Ahí es una sola cosa, es el ahora. Entonces si vos todavía tenés sueño y soñás con traumas pasados, cosas que te han pasado, hay cosas que no has cerrado. El sueño te lo está avisando. Dios te está revelando, te manda la radiografía. Vos le llamas sueño, Dios le llama radiografía. Entonces, si en el sueño todavía te ves llorando por la mamá, por el papá que murió, por el tío que lloró y la abuelita que tanto amaba, es porque todavía estás ligado emocionalmente a esa persona y no rompiste. Y todavía seguís ligado con el mundo de los muertos. Dios permite que te pase eso para que veas que vos estás ligado. Vos tenés que desligarte de eso. Yo lo sueño a mi papá, pero lo sueño como un personaje más, lo sueño. A mí no me da ni por extrañarlo ni por llorarlo. Yo lo veo como un personaje más dentro de mi sueño. Sé que él ya está muerto. Me alegro de verlo, pero no me liga, no me despierto triste llorando y voy al cementerio, pues sueño a mi papá. No soy tan tontón, ya maduré. Porque en el mundo de los sueños, papá está vivo. Y eso tiene que ser suficiente para sentirte contento. No quiere decir que me andas prendiéndole vela y ay, te viene el sueño, papá. No seas idólatra espiritista, hijo de Tutankamón. Porque muchas veces ahí en el mundo de los sueños está el otro rey que empieza que no, mi abuelita me dijo, ¿no? Que la Virgen dijo que hay que prenderle vela y rezarle cada media hora. Viste que a veces el mundo de los sueños se junta con el de la tierra y se cruzan los portales y de pronto te aparece una entidad como que la Virgen María y te habla. No, es que ha pasado el portal. Se cruza porque los demonios se mueven de portales. Ellos entran por puertas y salen. Entonces cuidado. Ellos necesitan puertas. Y este es un momento especial para que los demonios empiecen a influenciar diciendo el adivino tal. ¿Se acuerdan cuando era el mundial? Que el pulpo no sé qué, que el pulpo quien decía que iba a ganar y todos metidos en adivinación. Eso hacen los demonios. Cruzan portales y después vuelven. ¿Quién jugó el juego de la copa acá antes? ¿Quién jugó a la tabla Ouija? Esos conjuros abren portal y los demonios bajan y se manifiestan. Algunos suben. Entonces a veces suben familiares que están en el infierno y suben, pero no son tus familiares. Tienen la apariencia de tu familiar, tienen la voz de tu familiar, pero son el diablo. Todo eso pasa en ese mundo, ¿por qué? Porque en ese ámbito
Todo es posible, porque es el ámbito de Dios. Cuando vos mueras, vos vas a entrar en ese mundo y vas a vivir en ese mundo. El mundo donde los sueños no son sueños, sino que eso es realidad. Esto es un sueño. Por eso termina. Por eso nos vamos de acá. Porque nuestra vida es un sueño. La verdadera vida es el más allá. Así que cuidado, porque a veces Dios ya ha llamado, nosotros estamos orando por algo que Dios ya te ha dado. Y te digo, ¿pero cuándo me lo dio? Te lo dio en sueño. El Espíritu Santo a mí me dijo en qué iglesia tenía que quedarme, en sueños también. Yo lo soñé a Jimmy Swaggart, en una campaña en Tafí Viejo. Me ponía la mano y me decía en castellano, aquí donde te tienes que quedar. Y yo le preguntaba si me tenía que quedar en esa iglesia de loco que estaba allá, la prefabricada. Y el Espíritu a través de él me dijo, yo inmediatamente entendí que Dios me había respondido a la oración. No había profeta en ese tiempo, entonces Dios a mí todo me hablaba por sueños, parecía José yo. Todo tiempo los ángeles me hablaban en sueños. Es que ahí se puede comunicar Dios libremente contigo porque no estás en el ejercicio de tus sentidos atrofiados. Entonces te va a parecer normal estar sentado con el arcángel Miguel. Ahora, te aparece el arcángel Miguel acá y no te paramos ni a garrotazo, vas a correr hasta Tafí Viejo. Porque la presencia de los ángeles es imponente. ¿Qué le pasó a Daniel? Cayó. Cuando lo vio a Gabriel, un ángel. No hablemos del arcángel, porque el arcángel está por encima del ángel. El arcángel maneja ángeles. Daniel lo vio a Gabriel y cayó como muerto. Y lo tuvo que tocar y decirle, vamos, levántate, Daniel. Lo tuvo que meter ahí, le hizo un toque y me parece que ahí le cambió todo. Y lo metió en la dimensión que se estaba moviendo Gabriel para que Daniel no le haga un infarto. A Ezequiel lo mismo. Cuando le abrió los cielos, él entró en otra dimensión, donde vio ángeles tan extraños, ángeles llamados tronos, ángeles llamados ruedas, que para un ser humano